No se grita cuando el aire se va, simplemente no hay con qué. En el desierto de Atacama, la muerte no necesitaba cañones, aprendió a llegar en silencio. Si alguien te vendiera esta guerra como una disputa civilizada entre repúblicas jóvenes, te estaría mintiendo con cara seria. Aquí no manda el honor, manda la sed. El sol te castiga antes de que lo haga el enemigo, y el agua vale más que cualquier bandera. En 1879, 3 países se asoman al borde de una carnicería por algo que, dicho rápido, suena ridículo, un impuesto de 10 centavos. 10 centavos por quintal de salitre exportado. Una moneda. Un gesto burocrático. Y, sin embargo, debajo de esa cifra pequeña había décadas acumuladas de resentimiento, deuda, ambición y una economía mundial hambrienta. El salitre, el oro blanco, alimentaba los campos de Europa y también alimentaba la pólvora. No era solo fertilizante, era poder. Y cuando un recurso así se vuelve el centro del mapa, los gobiernos dejan de hablar como gobiernos y empiezan a hablar como depredadores. Del lado de Perú y Bolivia estaba el territorio y la sensación de que el desierto, por fin, les daba una ventaja. Del lado de Chile había una franja estrecha de tierra apretada entre montaña y mar, un país que se sentía asfixiado, mirando hacia el norte como quien mira la única puerta de salida. En los papeles se discutían límites, concesiones, contratos. En la calle, el conflicto se traducía de otra forma, clases enfrentadas, prejuicios, desprecio. La guerra no nace en un documento, nace cuando mucha gente empieza a creer que el otro no merece vivir como tú. Cuando el gobierno boliviano decidió embargar bienes de compañías chilenas en Antofagasta, nadie mandó abogados a negociar. Chile mandó barcos y botas. El 14 de febrero de 1879, tropas chilenas desembarcaron en Antofagasta y ocuparon la ciudad sin resistencia seria, una operación casi policial y, al mismo tiempo, un punto de no retorno. Porque a partir de ahí, el problema dejó de ser un impuesto. Se transformó en una pregunta brutal: ¿quién manda en el norte y quién se arrodilla? En Santiago y Lima, los hombres que movían las piezas lo hacían con mapas, cálculos de agua, forraje, carbón, rutas. Había una idea fría de la guerra, ordenada, con columnas y líneas. Pero la historia tiene un truco sucio: las guerras no las pelean los mapas. Las pelean cuerpos. Y esos cuerpos no siempre encajan con el modelo elegante que imaginan las capitales. En Chile, el reclutamiento arrancó hombres de puertos ásperos, minas, campos. Hombres sin instrucción militar, sin discurso heroico, con la vida marcada por trabajos duros y peleas de cantina. No eran soldados en el sentido europeo de la palabra, eran sobrevivientes. Muchos llegaron sin zapatos, con el hambre como costumbre y una relación cotidiana con la muerte, no la buscaban, pero la conocían. Y ahí aparece el objeto que este relato no puede soltar, una hoja curva, humilde, nacida para cortar trigo o abrir sacos, convertida en símbolo. El corvo. Un cuchillo de trabajo que en cintura de soldado se vuelve otra cosa, no un arma de duelo, sino una herramienta para resolver el último metro cuando se acaba todo lo demás. En tiempos de pólvora, la distancia es una ilusión. Cuando el agua falta, cuando el polvo te seca la garganta, cuando la munición no llega a tiempo, el combate se encoge hasta que ya no se decide por tecnología, sino por voluntad y miedo. Los oficiales chilenos lo vieron con una mezcla de repulsión y pragmatismo. Querían disciplina, querían filas, querían la apariencia de un ejército moderno. Les dieron uniformes grandes, fusiles que muchos apenas sabían manipular, órdenes aprendidas a golpes. Pero el corvo seguía ahí, pegado al cuerpo como un hábito. Y cuando un hábito se vuelve eficaz, la moral se vuelve negociable. Esta es la parte que suele maquillarse cuando se habla de gloria, el momento en que un Estado decide qué tipo de violencia está dispuesto a permitir para ganar. En tiendas de campaña, lejos de las ciudades, se discute con gritos lo que luego se firma con calma. Prohibirlo sería civilizado. Autorizarlo sería útil. Y la utilidad, en una guerra por recursos, pesa más que cualquier vergüenza. Mientras tanto, Perú confiaba en su flota y en su defensa. Tenía dinero, tenía barcos, tenía posiciones fuertes.
Pero también arrastraba un problema que no se resuelve con cañones. Muchos de sus soldados eran hombres indígenas o campesinos llevados a un desierto que no conocían, a pelear por razones que les explicaban con palabras ajenas. Se les dijo que el enemigo huiría al primer disparo. Nadie les explicó qué pasa cuando el disparo ya no existe porque el rifle se queda mudo. El mar se volvió un tablero aparte. La guerra naval dio tiempo, desgastó líneas, levantó nombres. Pero el desierto esperaba, paciente, como si supiera que al final se comería a todos por igual. Para Chile, la lógica era sencilla: si quiere el norte, tiene que desembarcar. Poner pies en Tarapacá. Asegurar puertos. Abrir camino hacia el interior. Y el primer gran paso tenía un nombre que parecía pequeño en el mapa, pero enorme en el cuerpo: Pisagua. Pisagua era un anfiteatro de muerte, acantilados, defensas, altura. Un lugar donde las balas no solo hieren, empujan. Donde el equipo te hunde. Donde el mar te niega el refugio. Si tú estás ahí, en una lancha que salta sobre el oleaje, no piensas en tratados ni en discursos. Piensas en respirar. Piensas en no caer con el peso encima. Piensas en cómo demonios subir una ladera que se deshace bajo tus pies. Y aún así, esa era la apuesta. Porque detrás de la estrategia había otra presión, silenciosa: el tiempo. En una guerra de recursos, el que tarda, pierde. El salitre no espera. Los mercados no esperan. Los préstamos no esperan. La política interna no espera. Todo empuja a acelerar, incluso cuando el terreno te grita que pares. Aquí nace la verdadera sombra del arma secreta. No como objeto, sino como idea, un símbolo que viaja más rápido que la logística. Un miedo que se instala antes que el ejército. El corvo, en boca de soldados y en rumores de campamento, empieza a ser menos cuchillo y más leyenda. Y cuando la leyenda se instala, cambia el comportamiento de la gente. Un soldado que cree que lo van a capturar y destruir no pelea igual. Un oficial que cree que su línea va a quebrarse por pánico toma decisiones más desesperadas. El miedo, cuando se vuelve colectivo, se convierte en táctica sin necesidad de órdenes. Chile, pobre y disciplinado, no podía ganar solo por cantidad. Perú y Bolivia, con posiciones defensivas y superioridad numérica en ciertos tramos, no podían confiar solo en sus muros de arena. El conflicto se movía hacia un terreno donde lo racional se ensucia: moral contra supervivencia, propaganda contra realidad, cuerpo contra desierto. Y la pregunta que abre esta historia: ¿qué hace un país cuando necesita ganar? Empieza a tener una respuesta incómoda: fabrica una bestia y luego aprende a usarla. A partir de aquí, todo lo que venga tendrá el mismo hilo: decisiones pequeñas con consecuencias gigantescas. Un impuesto. Un embargo. Un desembarco sin resistencia. Una autorización implícita para que la guerra deje de parecerse a un manual. Y cuando el manual ya no sirve, lo único que queda es lo que cada hombre trae a la cintura. El 2 de noviembre de 1879, cuando las lanchas tocaron Pisagua, muchos aún creían que era una operación más. No sabían qué clase de miedo estaba a punto de nacer. Lo de Antofagasta había sido rápido, casi limpio en apariencia. Pero esa limpieza no era paz, era solo el silencio antes de que el desierto cobrara interés. Desde febrero de 1879, la guerra ya no era una discusión de papeles, era un problema logístico, psicológico y moral. Y en una guerra así, el primer gran error es creer que el enemigo principal es el otro ejército. Durante meses, el norte fue un tablero incompleto. En el mar, las flotas se buscaron como sombras. Para Perú, la costa era la cuerda que podía tensar el cuello de Chile, cortar suministros, retrasar desembarcos, obligar a Santiago a gastar tiempo y dinero. La figura de Miguel Grau y el Huáscar se volvía, para unos, un orgullo, para otros, una amenaza que no se podía agarrar con la mano. Pero la guerra naval era eso, una mano que empuja, no el golpe final. El golpe final iba a ocurrir donde el aire seca los labios y la arena entra en los pulmones. Chile necesitaba poner botas en Tarapacá. No por romanticismo, sino por matemática: sin puertos, no hay agua; sin agua, no hay ejército;
sin ejército, no hay salitre. Y si había que abrir la puerta, había que hacerlo en Pisagua. Pisagua no era una ciudad, era una trampa geográfica. Acantilados, altura, posiciones cruzadas. Un lugar diseñado por la costa para favorecer al defensor. Cualquier manual de la época habría dicho lo mismo, atacar ahí es un suicidio. Pero los manuales rara vez entienden la prisa de un Estado cuando detrás hay deuda, presión política y mercados que no esperan. El 2 de noviembre de 1879, las lanchas bajaron al agua con el mar inquieto. La escena se repite en muchas guerras, pero aquí cambia un detalle que lo contamina todo, el desierto alrededor hace que cada gesto parezca definitivo. La sal en el aire, el sol aún bajo, la costa recortada como una cuchilla. Desde las alturas, el fuego enemigo no necesitaba precisión elegante. Bastaba con caer encima de la playa. El agua se agitó con impactos. La gente gritaba, pero el ruido del oleaje y de los disparos se lo tragaba todo, como si el mundo no quisiera escuchar. Algunos hombres no llegaron ni a tocar arena. El peso del equipo, la confusión, el instinto de aferrarse a algo que no existe en el mar. Otros sí llegaron y descubrieron, en el primer segundo, una verdad simple: no había cobertura. No había tiempo para hacer formación. La playa era un pasillo expuesto hacia una ladera que se deshacía bajo las suelas. Ahí entra el elemento que en los mapas no aparece: ¿quiénes eran esos hombres? No eran piezas finas de academia. Muchos venían de minas, de muelles, de campos duros. Traían en el cuerpo una resistencia que no se entrena en cuartel, se entrena en hambre. Y traían otra cosa, también cotidiana: el corvo, esa hoja curva que antes era herramienta y ahora era promesa. No porque fuera mágica, sino porque se ajustaba a lo inevitable: cuando el combate se encoge, lo que vale es lo que puedes mover con el brazo sin pensar. Los defensores arriba miraron lo que subía y no vieron una línea perfecta. Vieron grupos, carreras, tropiezos, cuerpos cayendo y otros pasando por encima porque no había alternativa. Y en ese caos se produce el primer cambio psicológico, la sensación de que la lógica se está rompiendo. Las bayonetas largas sirven si hay distancia. En una trinchera estrecha, un fusil largo se vuelve estorbo. Y cuando algo estorba, lo sueltas o mueres con ello. Pisagua se decidió cuando la pelea dejó de sonar a pólvora y empezó a sonar a respiración rota, empujones, órdenes que se pierden. No fue heroísmo limpio. Fue el instante en que el miedo contagia más rápido que las balas. Algunos defensores intentaron sostener la línea con disciplina, pero la disciplina no siempre aguanta cuando el enemigo parece ignorar el cálculo de supervivencia. Y cuando una línea siente que el otro no teme morir, la línea se vuelve frágil, porque ya no sabe qué amenaza está enfrentando. La posición que debía frenar el desembarco cayó en horas. En la playa, después, el silencio no era alivio, era peso. Los médicos y los oficiales caminaban entre caídos intentando leer en los cuerpos una historia que no encajaba con lo esperado. En muchas guerras, el soldado entiende la herida de bala como un tipo de azar. Aquí, la cercanía dejaba otro tipo de marca. Y de esa marca, más que del hecho militar, nació la leyenda. Porque la leyenda no necesita estadísticas, necesita imágenes. Necesita que un rumor sea suficientemente simple como para viajar: los chilenos no se rinden, los chilenos pelean como si no tuvieran vuelta, si te agarran vivo, no habrá misericordia. En los campamentos, el miedo empezó a organizar el pensamiento. El corvo dejó de ser un objeto. Se convirtió en palabra. En ese punto, el arma secreta ya no era el metal, sino lo que provocaba. Un Estado puede fabricar cañones, pero no siempre puede fabricar terror. El terror se fabrica solo cuando hay condiciones: cansancio, prejuicio, odio de clase, rencor acumulado, propaganda. Y el desierto ayudaba, porque el desierto no permite distracción. Solo deja espacio para una idea que se repite en la cabeza como un tambor. Chile aseguró la costa y, con esa seguridad, cometió un pecado clásico: arrogancia. Embriagados por el éxito inicial, algunos mandos subestimaron la capacidad de reacción del enemigo. Pensaron que la alianza estaba rota.
Pensaron que bastaba con empujar hacia el interior para rematar. Y el interior, en Tarapacá, no era una línea recta. Era un embudo. La marcha hacia adentro fue un castigo biológico. Cargar equipo bajo un sol que te quema la piel y bajo un aire que te roba humedad. En el desierto, la sed no es solo necesidad, es alucinación. La lengua se pega, el pensamiento se vuelve corto, la paciencia desaparece. El agua en barriles sabe a madera, óxido, resignación. Y cuando algo tan básico escasea, la moral se vuelve una mercancía. Un ejército no solo pelea contra el enemigo, pelea contra sus propios límites. Mientras los chilenos avanzaban pensando en persecución, los peruanos reorganizaban. No corrían. Se concentraban. Tarapacá ofrecía un escenario que el desierto rara vez concede: altura, sombras, puntos de observación. Un lugar donde el que espera tiene ventaja. Y aquí aparece otro mecanismo oscuro: cuando un bando siente que el otro se vuelve monstruo, deja de ver personas. Empieza a haber amenaza absoluta. Y cuando ves amenaza absoluta, justificas cualquier decisión. El 27 de noviembre de 1879, cuando una avanzada chilena se asomó a la quebrada de Tarapacá, lo que vio abajo pareció, por un segundo, un campamento desordenado. Pareció una oportunidad. Pareció que el enemigo estaba mal parado. Lo que no se ve, en esos segundos, es lo que decide el resto: las alturas alrededor estaban llenas de ojos. Los cerros no necesitan hablar para comunicar. Basta con estar. Desde arriba, la emboscada se prepara con paciencia. No con gloria. Con cálculo. Y abajo, en el fondo del valle, los hombres que venían sedientos, cansados, confiados, empezaron a sentir algo que ningún parte oficial suele registrar: que el aire mismo estaba demasiado quieto. En la guerra, cuando el silencio se vuelve demasiado perfecto, no es paz. Es un aviso. Y Tarapacá estaba a punto de darlo. Una victoria abre camino, pero también abre la puerta a lo que nadie quiere mirar. Después de Tarapacá, nadie podía seguir fingiendo que esto era una guerra normal. Chile se retiró por falta de suministros y por simple aritmética del desierto, pero dejó una herida que no se mide en territorio. La dejó en la cabeza del enemigo. Porque no hay nada más corrosivo que ver a un hombre agotado, sin agua, sin munición, y aún así avanzar como si la muerte fuera un precio aceptable. Ahí el corvo termina de cambiar de categoría, deja de ser un cuchillo en una cintura y se vuelve un mensaje. En los campamentos de Perú y Bolivia, el rumor viaja mejor que el pan. No necesita carreta ni permiso. Se cuela en las conversaciones de guardia, en los silencios de los heridos, en la forma en que los reclutas miran la oscuridad antes de dormir. No se rinden. Prefieren morir matando. Si te atrapan, no esperes un trato limpio. Nadie sabe quién lo dijo primero, y eso es justamente lo peligroso: cuando una idea parece venir de todas partes, se vuelve verdad práctica. Empieza a dictar decisiones. En Chile, el alto mando también aprendió algo, pero con otra lectura. Los triunfos costeros habían inflado el ego. Tarapacá los devolvió a la realidad: el norte no se toma solo con coraje, se toma con agua, disciplina y tiempo. Y tiempo era lo que menos tenían. La solución fue brutal por simple: cortar dudas, cortar debates, cortar sutilezas. El mando cambió de manos. Manuel Baquedano asumió con una lógica que no cabía en discursos elegantes: avanzar, romper, pagar el precio y seguir. Si tú miras un mapa, Tacna parece un punto. En 1880, Tacna era la bisagra. Para la Alianza era el último gran ancla del sur, para Chile era el paso necesario para encerrar a Perú. El objetivo no era solo ganar una batalla, era desarmar un sistema. Y un sistema, cuando se siente acorralado, hace lo que hacen los animales acorralados: muerde. La marcha hacia Tacna fue una prueba de resistencia que no suena heroica cuando se cuenta bien. Polvo en la garganta, piel quemada, botas que se destruyen. La guerra empieza a comerse las articulaciones antes de comerse los planes. En esos días, lo que sostiene a muchos no es patriotismo, es inercia. Sigues caminando porque parar es morir igual, solo que más lento.
El 26 de mayo de 1880, al amanecer, la Camanchaca cubrió el campo. Una niebla costera que convierte a los ejércitos en fantasmas. Por un momento, nadie ve nada. Y cuando nadie ve, todo se reduce a dos cosas: confianza en tus mandos y miedo de lo que no controlas. Luego el sol rompe la niebla y la escena aparece completa, como si alguien hubiera levantado una sábana sobre un cadáver enorme, líneas, cañones, parapetos, hombres esperando. La alianza tenía una posición defensiva fuerte, artillería moderna, miles de soldados atrincherados. Chile venía abajo, con menos hombres. Y aún así, la orden que definía a Baquedano era la misma que iba a repetirse como una maldición: ataque frontal. No porque fuera lo más inteligente, sino porque era lo más rápido. Y lo rápido, en esa guerra de recursos, se confundía con lo inevitable. Cuando la artillería empezó a tronar, no hubo épica limpia. Hubo tierra que salta, humo que muerde los ojos, un ritmo de fuego que hace temblar la voluntad. Las primeras líneas chilenas avanzaron y cayeron como cae el trigo ante una hoja invisible. Los defensores, desde arriba, podían creer por un instante que el cálculo por fin funcionaba: no pasarán. Y ahí ocurre el giro oscuro que el título promete sin decirlo: el arma secreta no tiene que matar para ganar, le basta con quebrar la cabeza del otro. Porque el problema de una trinchera no es solo resistir. Es resistir mientras miras como el enemigo, en vez de detenerse, se levanta otra vez. Y otra. En Tacna, cuando el ataque se estanca y las bajas se acumulan, aparece la segunda ola: batallones curtidos, hombres de minas y puertos, caras sin fiesta. No es un desfile, es un empuje. Y en algún punto, entre el ruido y el polvo, corre un sonido distinto, una señal que no promete victoria sino ausencia de freno. El toque a degüello, esa música que en el imaginario significa que la guerra deja de tener bordes, no siempre necesita sonar literal para funcionar. A veces basta con que la gente crea que sonó. La distancia se acorta. Las armas largas se vuelven torpes. Las palabras se vuelven inútiles. Y cuando el combate se encoge, el corvo encuentra su reino no por misterio, sino por geometría: en espacios estrechos, lo corto manda. El pánico entra en la línea aliada como un virus. No porque todos sean cobardes, sino porque el miedo tiene una lógica propia: si crees que el enemigo te ve como objeto, tu cuerpo entiende que ya no hay trato posible. Tacna termina como terminan las posiciones cuando colapsa la confianza, con una retirada desordenada, con unidades que se mezclan, con mandos que ya no logran sostener el relato. Para Bolivia, el golpe fue existencial. La guerra le arrancaba algo que no se recupera con discursos: el acceso al mar. Después de Tacna, Bolivia se retira del conflicto. En mapas, esa decisión se ve como una línea que se mueve. En gente, se ve como un futuro amputado. Para Perú, quedaba Arica. Un morro de piedra levantado sobre el océano, una fortaleza natural que parecía decir hasta aquí. Y en esa altura, el coronel Francisco Bolognesi entendía perfectamente la ecuación: no vendrán refuerzos. No hay milagro. Solo hay una decisión sobre cómo morir y qué significado darle a esa muerte. Los chilenos enviaron un emisario. Pidieron rendición. En cualquier guerra racional, esa oferta suena casi humana: evitar lo inevitable, ahorrar vidas. Pero esta ya no era una guerra racional, era una guerra donde cada bando necesitaba demostrar algo a su propia gente. Bolognesi reunió a sus oficiales y respondió con una frase que sobreviviría más que muchos de los presentes: tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Esa frase es un espejo. Tú la puedes leer como honor y también como condena. Porque lo sagrado, cuando entra en una guerra por recursos, suele convertirse en combustible para la tragedia. La decisión selló el destino de unos 2000 hombres. Y al sellarlo, transformó Arica en un teatro perfecto para que el mito se haga carne sin necesidad de adornos. La madrugada del 7 de junio de 1880 fue fría y oscura. Chile optó por sorpresa. Se movieron sin preparación larga, sin el ruido que avisa. Pero Arica estaba sembrada de minas. Y el suelo, de pronto, recordó que también es un arma.
La primera serie de explosiones rompió la ilusión de control. El fuego desde arriba se desató. La ladera, empinada, exigía piernas y suerte. Y aún así, los asaltantes siguieron. No porque fueran inmortales, sino porque la guerra ya les había enseñado que dudar mata más rápido que correr. En 55 minutos, el Morro cayó. Esa cifra suena como hazaña, y también como advertencia: cuando una batalla dura tan poco, no hay espacio para que la humanidad negocie con el instinto. Lo que ocurre arriba, cuando se agotan los cartuchos y la cercanía manda, es el punto donde la disciplina se enfrenta a la venganza. Los oficiales pueden gritar órdenes, pueden intentar frenar excesos, pero hay una fuerza que ya no responde, la de hombres que han visto morir a amigos por sed, por metralla, por minas, por una guerra que nadie les explicó con sinceridad. Arica dejó una estampa que viaja sola, la bandera bajando, la estrella solitaria subiendo, y debajo una ciudad que entiende que el sur está perdido. Perú se queda sin su ejército profesional. Bolivia ya no vuelve. Y cualquiera, desde fuera, diría: esto se acabó. Pero el desierto no se conforma con un final lógico. Y la política tampoco. Porque después de Tacna y Arica, la guerra deja de ser una discusión de fronteras y se vuelve una amenaza directa a la capital. Lima, la ciudad de los reyes, escucha las historias como quien escucha pasos en un pasillo oscuro. No hace falta que sean todas ciertas para ser efectivas. La gente no distingue bien entre hecho y rumor cuando la supervivencia está en juego. Y en ese clima, el gobierno peruano toma la decisión más desesperada: armar a civiles. Estudiantes, bomberos, comerciantes, obreros. Convertir una ciudad en un muro humano. Ahí está el precio que casi siempre se oculta cuando se habla de defender la patria. La patria, a veces, se defiende sacrificando a quienes menos poder tienen para decir que no. Se levantan líneas defensivas a las afueras, San Juan y Miraflores. No son solo posiciones militares, son la prueba de una sociedad empujada a pelear con las manos que encuentra. Y enfrente viene un ejército que no solo trae fusiles y cañones. Trae una fama. En ese punto, el corvo ya no necesita aparecer para dominar. Domina con su sombra. Domina porque obliga a imaginar lo peor. Y cuando la imaginación se vuelve más fuerte que el cálculo, los ejércitos empiezan a tomar decisiones con el estómago, no con la cabeza. Y cuando la niebla se retire sobre las afueras de Lima, el miedo ya estará allí esperando. Lima escuchó la guerra antes de verla, no por los cañones, sino por los rumores. Después de Tacna y Arica, el sur ya había quedado atrás como una puerta cerrada a golpes. En los mapas podía parecer el avance lógico de una campaña. En la gente, en cambio, se sentía como un animal que por fin encuentra el camino a la casa. La capital no necesitaba ver columnas de polvo en el horizonte para entrar en pánico, le bastaba con escuchar historias. Y las historias, en una guerra así, viajan más rápido que la pólvora. En enero de 1881, Lima era una ciudad con dos pulsos. Uno era el de los salones y los ministerios, donde todavía se intentaba sostener la dignidad con frases solemnes. El otro era el de las calles, donde la dignidad no alcanzaba para llenar cantimploras ni para detener una bala. Allí mandaba el rumor. En mercados, en patios, en iglesias, en filas improvisadas por pan o por noticias, se repetía la misma idea con distintos nombres: vienen, ya están cerca, no habrá piedad. Y entre esas frases aparecía una palabra que no debería decidir el destino de una capital, pero que lo estaba haciendo: el colmillo. No como metal. Como miedo. El gobierno peruano, empujado por la urgencia, tomó una decisión que siempre tiene un costo oculto: armó a la población civil. Estudiantes, bomberos, comerciantes, obreros. Gente que hasta ayer discutía de precios, de exámenes, de turnos de trabajo. De pronto, esa gente recibió fusiles y órdenes. No era patriotismo puro, era desesperación organizada. La ciudad levantó dos líneas defensivas gigantescas en las afueras, San Juan y Miraflores, como si se pudiera detener una marea con muros hechos de cuerpos. Si tú estuvieras ahí, con un arma que no sabes usar bien, el primer enemigo no sería el soldado que viene del sur.
El primer enemigo sería tu propia imaginación. Porque cuando el rumor se instala, empieza a dictar el futuro antes de que ocurra. La gente no solo temía morir, temía el cómo. El colmillo, real o exagerado por la boca de otros, funcionaba como un mensaje: la guerra no terminaría cuando alguien cayera al suelo. Terminaría cuando se quebrara la voluntad. En el otro lado, Chile venía con la fatiga acumulada de 2 años de desierto. Sus mandos querían cerrar la campaña con un golpe final, tomar Lima para forzar la paz, para convertir la victoria militar en un documento firmado. La lógica era fría: una capital ocupada suele ser una guerra acabada. Pero esa lógica, como tantas en esta historia, estaba a punto de chocar con algo más viejo y más sucio: un país no se reduce a su palacio, y una guerra no se apaga con una bandera. Las tropas veteranas se acercaron a las líneas peruanas con una mezcla peligrosa de hábito y hambre. Hábito de combate, hambre de terminar, hambre de descanso, hambre de sentido. En las semanas previas, el miedo había ido preparando el terreno por ambos lados. Para los defensores, el miedo era a lo que se contaba de los atacantes. Para los atacantes, el miedo era otro: el de quedar atrapados en una capital hostil, lejos de casa, con el mundo mirando, con la política respirándoles en la nuca. Cuando dos miedos se encuentran, no se anulan. Se multiplican. El primer choque fuerte cayó sobre San Juan y Chorrillos el 13 de enero de 1881. La defensa peruana tenía valentía, sí. Tenía orgullo, tenía rabia, tenía la sensación de que allí se estaba jugando algo definitivo. Pero la valentía sin sistema es como agua en las manos: no se puede retener. Había unidades profesionales mezcladas con civiles. Había mandos que intentaban ordenar líneas, pero el campo no era un tablero limpio. Era polvo, humo, ruido, cuerpos que no saben dónde mirar. Y cuando una línea defensiva se construye con gente que nunca ha sido parte de un ejército, la línea no solo se defiende, la línea también se asusta. En esos primeros momentos, el combate aún parece normal para quien lo mira desde lejos: disparos, artillería, posiciones. Pero el verdadero mecanismo se activa cuando las cosas empiezan a ir mal y nadie quiere admitirlo. Un grupo retrocede para buscar mejor cobertura, otro interpreta ese retroceso como retirada: la retirada se contagia. No porque sean cobardes, sino porque el caos es un idioma que todos entienden. Y en ese caos, el rumor vuelve a hacer su trabajo: si te quedas atrás, te agarran. La idea empuja a correr. Y correr rompe todo lo que todavía quedaba de orden. Chile presionó con una máquina de guerra que ya había aprendido a moverse en condiciones malas. No porque fuera moralmente mejor, sino porque era más simple: avanzar, ocupar, romper la línea, explotar la brecha. La defensa peruana resistió en tramos, se reorganizó, volvió a plantar cara. Hubo momentos de coraje auténtico, de gente que aguantó por la persona de al lado. Pero en una guerra moderna, el coraje no es suficiente si la coordinación falla. Y la coordinación, en una línea que mezcla civiles armados y soldados, es un lujo raro. Chorrillos era un balneario aristocrático, un lugar que simbolizaba otra Lima, la de veranos y apellidos, la de casas bonitas mirando al mar. Que la guerra llegara allí no solo era una derrota militar, era un golpe cultural. El combate arrasó la zona y, con el combate, se rompió la frontera psicológica que aún separaba el frente de la ciudad. Ya no era una guerra lejana. Era una guerra sentada en tu mesa. 2 días después, el 15 de enero, Miraflores repitió la escena con variaciones. La ciudad había intentado usar la pausa como respiro, pero la guerra no concede pausas largas. Miraflores se convirtió en el segundo muro humano. Otra vez el intento de ordenar defensas, otra vez el ruido, otra vez la presión. Las fuerzas chilenas atacaron al amanecer, y el resultado, con todos sus detalles difíciles, se puede resumir en una frase que no tiene épica: el sistema peruano no aguantó. Cuando una línea defensiva cae, no cae solo por la fuerza del enemigo. Cae por el momento exacto en que la gente deja de creer que esa línea tiene sentido. El miedo cambia de dirección. Ya no temes al enemigo, temes quedarte solo. Temes ser el último.
Y entonces el cuerpo toma el control. Corres, escondes, abandonas, buscas a los tuyos. La nación se reduce a la mano que puedes agarrar en medio del humo. Al final de Miraflores, Lima quedó abierta. La bandera chilena ondeó sobre el Palacio de Pizarro y el mundo pudo decir, con palabras diplomáticas, que la capital había sido ocupada. Pero aquí aparece la parte que los vencedores siempre preferirían cortar del relato, lo que pasa cuando el combate termina y empieza el vacío. En una guerra, la batalla no acaba cuando el último disparo se apaga. La batalla acaba cuando se restablece el control. Y el control, en ese enero, era una cuerda gastada. Las tropas venían exhaustas, tensas, contaminadas por años de campaña. En Chorrillos, el alcohol encontrado en bodegas y casas se volvió un acelerante. No hace falta describir escenas para entender el mecanismo. Cuando un grupo armado, cansado y deshumanizado por el combate, entra en un lugar lleno de bienes y de resentimiento, la disciplina se vuelve un problema real. Y si la disciplina falla, la victoria se transforma en vergüenza. Esa noche, Chorrillos ardió. Ardió como arden los símbolos cuando un país quiere demostrar que manda. Ardió también como arde la moral cuando nadie la vigila. Hubo saqueos, hubo incendios, hubo violencia que ya no perseguía un objetivo militar claro. Lo más duro no fue solo lo que se perdió allí en madera y piedra, sino lo que se perdió en límites. Porque un ejército puede justificar muchas cosas en nombre de la guerra. Pero cuando la guerra ya no justifica y aún así ocurre, lo que queda es una sombra que no se borra con un parte de victoria. En el alto mando chileno, algunos oficiales entendieron inmediatamente el peligro. No por compasión limpia, sino por supervivencia política y militar. Una ocupación no se sostiene si tus propios soldados se convierten en amenaza. Una victoria no se vende si se pudre a la vista. Intentaron frenar el caos con órdenes y castigos. En ciertos casos, con medidas extremas para restaurar el control. No hay gloria en eso, hay síntoma. Es el momento en que un Estado descubre, demasiado tarde, que la bestia útil no vuelve a la jaula solo porque alguien lo manda. Y esa es la grieta central de esta historia, la herramienta que te da la victoria puede convertirse en tu ruina moral. El colmillo no era solo el cuchillo. Era la idea de que la violencia funciona. Que la violencia resuelve. Que, si aprietas lo suficiente, el otro cede. Esa idea, una vez aprendida, no se queda en el desierto. Se mete en la ciudad. Se mete en el regreso a casa. Se queda en los ojos de los veteranos. Para la población limeña, la ocupación no significó paz. Significó una nueva forma de inseguridad. Significó ver cómo los centros de poder cambiaban de manos, cómo se imponían contribuciones, cómo se reorganizaba la vida bajo la mirada de bayonetas. Significó humillación y también confusión. ¿Quién manda ahora? ¿Qué se permite? ¿Qué se castiga? La guerra deja de ser un evento y se vuelve un clima. Chile, con Lima en sus manos, podía pensar que el conflicto estaba terminado. Pero Perú no era solo Lima. Y el desierto, que había enseñado una forma de guerra, no era el único maestro. Más al norte y hacia el interior, la geografía cambiaba. La costa se alejaba. La altura empezaba a dominar. El aire se hacía más fino. Y allí, donde las columnas se vuelven vulnerables y las rutas son emboscadas naturales, aparece un tipo de resistencia que no necesita palacio. Mientras los políticos peruanos discutían rendición o negociación, un hombre se negaba a aceptar que la guerra era un capítulo cerrado. Andrés Avelino Cáceres escapó hacia la sierra, herido, sin el ejército que había tenido, sin la comodidad de una capital, con una idea simple, convertir el territorio en arma. En lugar de líneas y grandes batallas, usaría sombras, pasos estrechos, pueblos vacíos, puentes rotos. Allí, el rumor cambia de dueño. Ya no es el colmillo el que aterroriza. Es la montaña. La ocupación de Lima, entonces, no fue el final. Fue el cambio de piel. Fue la prueba de que una victoria puede dejar a los vencedores con un problema nuevo, como seguir siendo Estado cuando has tenido que soltar a la bestia para ganar.
Fue también la prueba de que un país vencido puede encontrar, en su propia geografía y en su propia rabia, una forma de seguir sangrando al ocupante. Y si tú creías que lo peor había pasado en las playas, en los morros y en las líneas defensivas de la capital, el norte te va a corregir sin palabras. Porque ahora la guerra se va a ir a un lugar donde el colmillo no brilla, donde el metal no decide solo, donde el enemigo no se ve, pero te mira. Con Lima ocupada, la guerra no termina, solo cambia de piel, y en la sierra empieza a respirar un fantasma llamado Andrés Avelino Cáceres. En la sierra, el corvo dejó de ser rey, las rocas aprendieron a matar. Con Lima ocupada, uno podría pensar que la guerra ya había dicho su última palabra. Pero la ocupación solo cambia el tipo de silencio. En la costa, el poder se mide con banderas y decretos, en la sierra, el poder se mide con caminos cortados y noches sin fuego. Y en 1881, Perú todavía tenía algo que una capital tomada no podía entregar: profundidad. Montañas inmensas, valles cerrados, alturas donde el aire es una deuda y cada paso duele. Ahí aparece Cáceres, herido pero vivo, y sobre todo terco. La historia lo recuerda con apodos, pero lo importante es el mecanismo: cuando un estado pierde su centro, la resistencia deja de necesitar uniformes. Cáceres no vuelve a formar un ejército como los de antes. No tiene dinero para eso, ni tiempo, ni municiones. Lo que sí tiene es territorio y lenguaje. Va a pueblos donde el español no manda del todo, donde la ley de Lima era siempre lejana, y les vende una verdad simple que funciona mejor que cualquier discurso: los invasores no vienen por un palacio, vienen por tu vida diaria, por tu comida, por tu tierra, por tus mujeres, por tu forma de rezar. Esa mezcla de miedo y orgullo es combustible. Y el combustible, cuando prende en la montaña, tarda mucho en apagarse. La guerra se vuelve otra cosa. Ya no son líneas perfectas en un llano. Son columnas que suben por pasos estrechos, con el corazón golpeando más fuerte que la moral. Es el soroche reventando cabezas. Es el frío que te deja las manos torpes. Es la tos seca que no se cura. Es el tifus, la disentería, los pies abiertos. El enemigo no siempre dispara, a veces espera. A veces mira. A veces desaparece. Y en una guerra donde el enemigo se vuelve sombra, la mente se rompe antes que el cuerpo. Cáceres entiende lo que el desierto le había enseñado a Chile, pero al revés: la logística mata. Entonces ataca suministros, no solo hombres. Corta puentes. Vacía pueblos antes de que lleguen las tropas. Empuja rocas por laderas cuando una columna pasa abajo. Hostiga y se va. La lucha se decide por desgaste, por nervios, por cansancio. Y aquí el arma secreta cambia de dueño: ya no es una hoja curva lo que aterroriza, sino la idea de que el terreno está vivo y te odia. Para Chile, sostener la ocupación se convierte en una sangría lenta. No es una gran derrota en un día, es una erosión diaria. Los soldados que habían sobrevivido al desierto y al mar ahora aprenden que la altura también te puede matar sin gloria. Los mandos envían expediciones para cazar a Cáceres, como si se cazara un animal. Y el problema con esa metáfora es que termina infectando el comportamiento: si lo ves como animal, empiezas a tratar como montaña enemiga a cualquier campesino que te mire demasiado tiempo. Ahí entra la parte más sucia de este tramo. La frustración se transforma en crueldad práctica. Cuando una unidad entra a un pueblo y luego sufre una emboscada al salir, empieza a buscar culpables donde más fácil es encontrarlos. Se queman aldeas. Se ejecuta a sospechosos. Se castiga para dar ejemplo. Y el ejemplo, en una guerra irregular, suele caer sobre los que menos pueden defenderse. Al otro lado, la resistencia también endurece su lenguaje. Guerra a muerte, se dice, y esa frase no es solo un grito, es una licencia para borrar límites. La guerra deja de ser solo militar y se vuelve social, porque el campo de batalla es la vida de los civiles. En este punto, si alguien te habla de héroes puros, está mintiendo o está eligiendo mirar solo una esquina del cuadro. La sierra no produce héroes limpios, produce sobrevivientes y produce venganzas. El hambre empuja a delatar. El miedo empuja a callar.
La necesidad empuja a seguir a quien promete protección, aunque esa protección venga con sangre en las botas. Y el Estado, cuando pierde el control real, se reduce a lo que puede imponer con fuerza. Chile empieza a sentir una presión interna que el público no ve en la primera fila, la economía se resiente, la política se complica, las madres en Santiago preguntan por qué sus hijos siguen muriendo en un país que ya ganaron. Mantener un ejército de ocupación cuesta más que un desfile. Y, sobre todo, cuesta moral. Porque cada mes de guerra irregular multiplica los abusos, los resentimientos, las historias imposibles de desmentir. Necesitan un final. No un final humano, sino un final utilizable. Y para eso, necesitan atrapar al fantasma. El 10 de julio de 1883, Huamachuco se convierte en el escenario donde ambos lados apuestan lo que les queda. No es una llanura. Es altura, neblina, aire escaso. Un campo que ya de por sí castiga. Alejandro Gorostiaga, coronel chileno, entiende que si no rompe a Cáceres ese día, la guerra puede seguir años. Sus hombres están gastados, cansados de perseguir sombras por la cordillera. Quieren irse a casa. Pero la montaña no te deja irte solo por desearlo. Cáceres llega con una mezcla que define esta fase, restos de soldados profesionales, campesinos armados con lo que encontraron, voluntades sostenidas por orgullo y rabia. Muchos van mal vestidos, algunos descalzos sobre roca fría. Tienen la posición dominante, la altura. Y la altura, cuando tienes munición, es una ventaja que parece definitiva. La batalla empieza como muchas en este relato, con un choque frontal donde la elegancia no existe. Los chilenos atacan cuesta arriba, otra vez desafiando gravedad y lógica. Por momentos, parece que lo imposible va a ocurrir, la defensa peruana pega fuerte desde arriba y el avance chileno se tambalea. Hay un instante en que la línea atacante se siente quebrable. En ese instante, el cuerpo colectivo del defensor recibe una tentación peligrosa, perseguir. Es un error humano antes que militar. Porque perseguir se siente como justicia. Se siente como recuperar el control. Los hombres de Cáceres bajan para empujar al enemigo, para rematar, para convertir la retirada en derrota total. La euforia se parece a la victoria, pero la euforia también te roba disciplina. Y la disciplina, en la sierra, es lo único que separa a un ejército de una multitud armada. Entonces aparece la maldición que había perseguido a la alianza desde el desierto, solo que ahora en otro paisaje, la munición. El suministro de balas, mal organizado, insuficiente, transportado por rutas imposibles, no alcanza. Un gatillo suena vacío. Otro. El ritmo cambia. El enemigo lo escucha antes de verlo. Y en guerra, cuando el ritmo cambia, el que lo entiende primero gana. Gorostiaga detecta el silencio como si fuera una señal luminosa. Da la orden que su gente entiende sin explicación, calar bayonetas, cargar. No es romanticismo. Es aprovechar el único segundo en que el otro está desnudo. Lo que sigue no es una batalla bonita. Es una ruptura. Es una ejecución de posibilidades. Los peruanos, con rifles que ya no responden, intentan defenderse con culatas, piedras, cuchillos. Pero la diferencia entre defenderse y sostener una línea es enorme. La formación se deshace. Los grupos se dispersan. La montaña, que había protegido, ahora se vuelve trampa. Cáceres ve caer a sus mejores oficiales, ve deshacerse su última estructura organizada. Y hace lo que ha hecho siempre para seguir existiendo como símbolo, escapa. Desaparece entre cerros, herido en algo que no se ve. No es cobardía, es cálculo de supervivencia política. Un líder muerto cierra la historia. Un líder vivo puede seguir respirando resistencia, aunque sea solo como fantasma. Pero esa vez es distinto. Ya no tiene un ejército real que pueda volver a levantar en semanas. La amenaza militar grande se apaga en Huamachuco. Y cuando se apaga la amenaza militar, empieza otra clase de oscuridad, la del ajuste de cuentas. Los chilenos barren el campo y capturan oficiales. Ahí entra la zona donde la guerra deja documentos manchados. Entre los capturados está Leoncio Prado,
un héroe romántico para muchos peruanos, hijo de un presidente, símbolo de una promesa rota por la idea de patria. No hay tiempo para procesos largos. No hay paciencia. El juicio es sumario. La sentencia es rápida. Y en esa rapidez se nota el cansancio del ocupante, la necesidad de cerrar, de enviar un mensaje, de cortar cabezas para que el resto se calle. Prado pide comandar su propio pelotón. Pide una taza de café. No porque el café cambie nada, sino porque hay gente que, en el último segundo, intenta controlar al menos la forma de caer. Da la orden de fuego golpeando la taza con una cuchara. El gesto no es cine, es una defensa mínima frente a la humillación. Y con su muerte, se cierra el telón de la guerra regular en la sierra. Pero si alguien piensa que el fin de las balas trae paz inmediata, está confundiendo guerra con ruido. La guerra también es política. Es quien firma. Es quien cede. Es quien queda para cargar con la culpa. Perú está quebrado, humillado, sin centro claro. Cáceres sigue como fantasma, pero un fantasma no firma tratados. Chile necesita a alguien con quien negociar para convertir su victoria en papel sellado. Y ahí aparece un tipo de conflicto que siempre huele peor, porque ocurre entre los tuyos, la división interna. La pregunta deja de ser cómo resistimos y se vuelve cuánto más podemos sangrar sin desaparecer. En el norte del país, Miguel Iglesias levanta un llamado a la realidad. No promete gloria. Promete salvar lo que se pueda, aunque sea amputando. Para unos, eso es cobardía. Para otros, es el único patriotismo posible cuando el cuerpo ya no aguanta. Y para Chile, esa grieta es una oportunidad perfecta. Si Perú se parte solo, la ocupación deja de ser combate y se vuelve manipulación. Y mientras Cáceres insiste en que rendirse es traicionar a los muertos, Iglesias empieza a reunir apoyos con una idea que corta como cuchillo: firmar, ceder, reconstruir, sobrevivir. La guerra, que había sido de naciones, se empieza a transformar en una pelea por quien tiene derecho a hablar en nombre de un país destruido. Y cuando el último disparo se apaga en Huamachuco, la guerra militar se rinde, para empezar la guerra política. La paz llegó como llegan las cosas sucias, con tinta, con vergüenza y con hombres que ya habían aprendido a odiar. Después de Huamachuco, el país no quedó en silencio. Quedó en disputa. La amenaza militar organizada de la sierra se había roto, sí, pero la pregunta más importante seguía abierta: ¿quién tenía autoridad para cerrar la guerra sin convertir la palabra Perú en una lápida? Chile necesitaba un interlocutor. No por compasión ni por diplomacia elegante, sino por necesidad de Estado. Una ocupación eterna cuesta dinero, desgasta tropas, pudre la política interna. Además, una victoria sin tratado es una victoria incompleta, no asegura territorio, no asegura cobro, no asegura el relato. Y el relato, en el siglo XIX, ya era otra forma de arma. Cáceres seguía como fantasma en la sierra, como símbolo útil para resistir, pero inútil para firmar. No era un gobierno sentado en una mesa, era una sombra que gritaba desde montañas. Para cerrar el capítulo, Chile necesitaba a un peruano dispuesto a aceptar lo que el orgullo no quería pronunciar. Ese peruano fue Miguel Iglesias. Iglesias no hablaba con la música de la epopeya. Hablaba con el tono áspero de quien mira las ruinas y entiende que el país puede desaparecer por agotamiento. Su realismo fue una cuchilla: cortar territorio para salvar el cuerpo. Para Cáceres, eso era traición. Para Iglesias, era patriotismo sin poesía. Y ahí está el tipo de conflicto que deja cicatrices más largas que una guerra externa, cuando el enemigo ya no es extranjero, sino tu propia definición de honor. Chile observó esa fractura con frialdad estratégica. La ocupación se vuelve palanca. Si Perú se divide, el ocupante puede escoger a quién empujar, a quién sostener, a quién reconocer. Y ese es uno de los mecanismos más oscuros del poder: no siempre necesitas derrotar a tu enemigo, a veces basta con ayudarlo a pelearse consigo mismo. En los últimos meses, la Guerra del Pacífico se transformó en algo casi surrealista: bayonetas chilenas escoltando y armando a una facción peruana para combatir a otra facción peruana. Una guerra civil bajo mirada extranjera.
Un país vencido discutiendo su rendición a punta de fusil, mientras el vencedor decide qué discusión le conviene. El invasor, convertido en titiritero. La negociación final no tuvo nada de épico. No hubo tambores. No hubo discursos que limpien la sangre. Hubo papeles. Hubo tinta. Hubo hombres cansados, nerviosos, calculando cuánta humillación se puede aceptar sin romperse del todo. En octubre de 1883, la pluma tocó el papel. El Tratado de Ancón selló lo que la guerra ya había impuesto: Perú cedía Tarapacá a perpetuidad, el salitre, ese oro blanco que había alimentado la pólvora y la agricultura del mundo, cambiaba de manos. Tacna y Arica quedaban en una fórmula de tiempo, como si la historia pudiera dejar territorios en pausa y llamarlo solución. Bolivia ni siquiera estuvo en la mesa. Su litoral ya era un recuerdo en voz baja. Y esa ausencia decía más que cualquier discurso: en la política de las victorias, el vencido menor se vuelve invisible. Las tropas chilenas comenzaron a preparar el regreso. Desde fuera, podía parecer el momento del triunfo: años lejos de casa, una capital ocupada, un mapa estirado, riquezas prometidas. Pero la vuelta rara vez es un final feliz. Porque un ejército no regresa solo con banderas, regresa con hábitos. Los barcos zarparon cargados de trofeos, no solo armas. También objetos, libros, símbolos. Para Lima, aquello fue una segunda derrota, más silenciosa, porque no se pelea contra una caja que se va. Se sufre. Para Santiago, la llegada fue un espectáculo: multitudes, flores, arcos de triunfo, balcones y palabras grandilocuentes. La nación se miraba a sí misma y se gustaba. Se sentía potencia. Se sentía elegancia comprada. Pero si mirabas los rostros de muchos de los que bajaban de los barcos, había algo que no entraba en la fiesta. No era solo cansancio. Era una mirada vacía, como si el desierto se hubiera quedado viviendo detrás de los ojos. Esos hombres habían aprendido una lección simple, efectiva y peligrosa: la violencia funciona. Funciona rápido. Funciona cuando el Estado tiene prisa. Y cuando esa lección vuelve a casa, ya no hay un enemigo extranjero que la contenga. La desmovilización fue una promesa mal cumplida. Medallas baratas, agradecimientos, y luego la puerta cerrada. Muchos regresaron a descubrir que no había trabajo esperándolos. Que su lugar en minas o campos ya estaba ocupado. Que el cuerpo ya no respondía: reumatismo, enfermedades, miembros perdidos, pulmones gastados. Y para un Estado que acababa de engordar con dinero del salitre, esos veteranos eran un recordatorio incómodo: la riqueza venía con cadáveres pegados a la suela. Ahí nace una amargura que no necesita manifiestos: la sensación de haber sido útil solo mientras matabas lejos. El héroe se convierte en estorbo. La sociedad empieza a temer a sus propios veteranos. No por lo que son, sino por lo que saben hacer. Y porque el corvo, ese símbolo, no se va a un museo con placa bonita. Vuelve al cinturón, pero ahora oculto. Vuelve a tabernas, callejones, riñas. La guerra no se disuelve con un tratado. Se filtra. Mientras tanto, el salitre empieza a mostrar su verdadera naturaleza, no como premio nacional, sino como maldición distribuida de forma desigual. El dinero no cae en las manos de viudas ni de cojos. Se concentra. Se vuelve palacios afrancesados, champaña, mármol importado. Y en esa concentración se cocina el siguiente desastre, porque la violencia necesita siempre una excusa nueva. Si antes fue el desierto y el impuesto, ahora será el control de esa riqueza. Pasaron pocos años para que la olla a presión estallara. En 1891, Chile se rompe en su interior. No es invasión extranjera. Es suicidio político. El presidente Balmaceda quiere usar la riqueza para construir, para industrializar, para que el salitre sea para Chile. La oligarquía y el Congreso se le enfrentan, y detrás se mueven intereses que no llevan uniforme. Y cuando la discusión se vuelve irreconciliable, termina como tantas discusiones en un país que acaba de aprender la eficacia de la fuerza, a balazos. La marina se subleva. El ejército se mantiene leal. Y de pronto,
Hombres que habían compartido sed y miedo en el norte se encuentran frente a frente en valles verdes. El enemigo ya no habla otro idioma. Es tu vecino. Tu compadre. Tu hermano. Y esa cercanía vuelve la guerra más cruel, porque no hay distancia psicológica para salvarte. En la guerra civil, la ferocidad es inaudita. Se usan ametralladoras contra infantería en paisajes que antes eran vida cotidiana. Se demuelen casas. Se remata al herido. El corvo vuelve a salir, ya no para defender una bandera frente a extranjeros, sino para degollar al prisionero político, para cerrar cuentas. El Estado que había fabricado una máquina de matar descubre que esa máquina no distingue bien cuando se queda sin enemigo externo. Empieza a devorarlo. Balmaceda termina acorralado. Se viste de negro. Se quita la vida. Y el salitre sigue fluyendo hacia donde siempre había sabido fluir, hacia los que ya tenían poder, hacia capitales que no cargan fusiles. Los muertos, en cambio, terminan en fosas comunes, olvidados por segunda vez. Primero por el enemigo. Luego por los suyos. El siglo XX llega con una cojera invisible. No se nota en los edificios nuevos. Se nota en la desconfianza. En la vergüenza. En la manera en que un país mira a sus veteranos, a sus pobres, a su propia violencia. El desierto de Atacama vuelve a su calma milenaria, como si nada hubiera pasado. Pero el desierto es un conservador cruel, seca, preserva, deja huellas donde el resto del mundo se pudre y desaparece. Allá arriba quedan cuerpos endurecidos por la sequedad, uniformes desteñidos, rostros congelados en una mueca que nadie quiere reconocer en una fiesta patria. Y para los sobrevivientes, la guerra no termina nunca. Cierran los ojos y no ven oscuridad. Ven el resplandor blanco del caliche. Huelen pólvora vieja. Sienten la sed que te hincha la lengua, escuchan el sonido húmedo que su memoria no quiere nombrar. El corvo, el colmillo, deja de ser símbolo de orgullo. Se vuelve tabú. Los oficiales intentan civilizar, prohibir, borrar la imagen. Quieren ser modernos. Quieren olvidar que ganaron, muchas veces, no con academia, sino con un cuchillo de campesino y una decisión estatal de aceptar la barbarie útil. Al final, no hay ganadores humanos, solo supervivientes y mapas nuevos. Perú y Bolivia miran fronteras mutiladas y guardan un dolor que pasa de generación en generación. Chile mira su riqueza y descubre que el dinero no compra paz interna. La última imagen no es una bandera en un morro. Es un viejo soldado en una habitación fría, sacando un cuchillo curvo de un trapo aceitoso. Lo mira como quien mira un pasado que no se atreve a contar. Lo guarda otra vez. Apaga la luz. Y entiende, tarde, que a veces ganar una guerra es solo aprender a perder el alma. Cuando se apagaron los disparos, no quedó la victoria, quedó un hábito, el de creer que la violencia resuelve y que la culpa puede enterrarse bajo una bandera. Los que ganaron de verdad fueron manos lejos del frente, mientras el precio cayó sobre los cuerpos de los soldados, las casas de los civiles y la memoria rota de 3 naciones. Si tú hubieras vivido allí, entenderías cómo se pasa de defender a devorar con una sola decisión presentada como necesaria. Y al final, el colmillo más temible no fue el acero, fue la cicatriz silenciosa que la guerra dejó para siempre.